Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro en el que queremos ofrecerles una problemática que es muy común cada vez más en nuestra sociedad y es la problemática de la violencia. Diferentes tipos de violencia, violencia de género, resolución de conflictos, oportunidad que tenemos como seres humanos para entablar diálogos, para ver incluso en el que es diferente a mí no un enemigo, sino simplemente alguien que también aspira a llegar a casa con ideas diferentes, pero donde nos une lo más humano posible. Y ese tipo de violencias que se dan en nuestra sociedad, pues bien, a nivel institucional, también en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, procuramos por crear espacios seguros, donde la violencia que pueda darse no termine ganando. Es una oportunidad maravillosa para entendernos como una universidad que se transforma permanentemente, pero donde la apuesta por el humanismo no es negociable. De ahí que se establezcan diferentes mecanismos de atención, como lo veremos a lo largo de este espacio de opinión. Pero que sea en la siguiente nota con la docente investigadora de la Facultad de Derecho, Gloria Estela Zapata, quien nos comparta un poco el contexto de las diferentes violencias que se dan en nuestra sociedad y la manera como impactan a cada uno de los seres humanos. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. La violencia es un resultado y un producto de la interacción humana, donde se privilegia la fuerza y el poder para solucionar las diferencias, los conflictos de intereses, las intersubjetividades que se dan a diario. Las violencias se dan en todo tipo de espacios, desde lo más íntimo que podríamos mencionar el lecho de una pareja, hasta en el hogar, en la calle, en la escuela, en el colegio, las universidades, las empresas, en fin. Yo creo que cualquier rincón de una sociedad genera esas interacciones y por ende la violencia. Las violencias han sido toleradas más o menos de acuerdo a una evolución, un cambio social y un producto intergeneracional, ¿cierto? Entonces las sociedades son las que se encargan de decir qué comportamientos consideran violentos, hasta dónde va la tolerancia de la misma sociedad para permitirlo. El asunto de las violencias no es un asunto de unos cuantos, no es decir, señor Estado, gobierne, reglamente, ordene y controle. No, es un asunto de todos, todos nos tenemos que apersonar porque finalmente la sociedad no está hecha de una misma generación, sino que la sociedad fluye en diferentes generaciones que van a estar completamente dinámicas e interactuando y que por ende todas esas generaciones tenemos que ayudar a construir y a cambiar el uso de la fuerza por el uso de la comunicación, del diálogo, de la palabra, donde ya no vamos a manifestar nuestras diferencias, nuestras inconformidades con ese uso de la fuerza, sino con el uso de la palabra. La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como principio la promoción, el reconocimiento y el respeto por cada una de las personas que hacemos parte de nuestra universidad sin discriminación alguna. Es así como la UPB para nosotros es absolutamente significativa la importancia que tiene la prevención, la detección y la atención de todas aquellas situaciones que se presentan al interior del campus. Es decir, cómo hacer de nuestra universidad todos esos programas que al interno tenemos para hacer de nuestra UPB un espacio seguro. Pues bien, a nivel mundial cada vez más venimos detectando una serie de 14 tipificaciones y modalidades de diferentes violencias. Al interno de nuestra universidad trabajamos para que la resolución de conflictos siempre sea
por la vía del diálogo y demás. Imagínense ustedes una comunidad universitaria con más de 20.000 estudiantes, con docentes y demás. Todos esos programas que hacen posible que nos entendamos como seres humanos íntegros. Y para hablar precisamente sobre este asunto nos acompaña la directora de Bienestar Institucional Multicampus. Bienvenida, Alejandra. Y nos acompaña igualmente Natalia Andrea Salinas, quien es doctora en filosofía, trabajadora social y docente de nuestra universidad y coordinadora de algunas diplomaturas en nuestra universidad en las diferentes áreas. Bienvenidos. Natalia, empecemos un poco con usted. Cuando nosotros pensamos en un país como el nuestro, en el que cada vez más se van detectando diferentes tipos de violencia, el conflicto social, la resolución del conflicto no siempre es por la vía del diálogo, a veces vemos en el otro a nuestro enemigo o a nuestro adversario y no simplemente a alguien que piensa diferente. ¿Cómo hacer un análisis para entender que efectivamente podemos caber todos a pesar de lo diferentes? Sí, yo creo que es importante identificar qué es la violencia, ¿cierto? La violencia es todo aquel acto o manifestación que busca agredir, dañar o limitar a una persona o a un grupo de personas o comunidades. Y siempre hay una actuación que limita económica, social, política y personalmente a esas comunidades o a esas personas, buscando que no genere desarrollo personal o social en ellas. Eso hace que definitivamente la violencia sea un asunto relacional. Y como es un asunto relacional, está hablándonos de formas de dominación, formas de poder de una persona o de un grupo específico contra otra. En nuestro país efectivamente se han dado ciclos de violencia y violencias estructurales y sistemáticas. Digamos, en la historia de Colombia podemos identificar incluso a partir de lo que han denominado ciertos estudiosos la violencia política de Colombia, lo que llamamos, pues, digamos, la violentología, se ha dedicado mucho a esto y ha sido, digamos, una explicación a el surgimiento del conflicto armado en Colombia, que fue ese periodo de violencia bipartidista a mediados del siglo XX. El conflicto armado, por supuesto, entonces ya habla de otro tipo de configuraciones de nuevos actores armados, subversivos o paramilitares, en contra, digamos, de un orden establecido, aunque también uno de los actores que se ha vinculado lamentablemente al conflicto ha sido pues también el Estado y ciertas formas de violaciones de derechos humanos. Básicamente, si hablamos del conflicto armado, esa es una forma de violencia, pero hay otras formas de violencia que vemos en nuestra sociedad. Esas otras formas de violencia las vivimos en la vida cotidiana. Por ejemplo, las violencias basadas en género, aquellas que se ejercen en contra de las mujeres o de las poblaciones diversas, buscando siempre limitar, dañar o minimizar fácticamente o simbólicamente a las personas por el hecho de ser mujeres u hombres o tener una elección de género específica. Entonces, todo este tipo de violencia lo que nos está mostrando es una disminución de la posibilidad, justamente como usted lo decía, del consenso y la posibilidad del diálogo a lo que deberíamos llegar. Entonces, las víctimas de violencias siempre están buscando o demandando sus derechos y hacia allá es que deben apuntar las instituciones, partiendo del Estado, que es el que debería ser el garante principal de los derechos humanos, pero también otras instancias como la escuela o la universidad, incluso la misma familia. Entonces, ha utilizado usted una expresión que nos sirve, Alejandra, como para conectar precisamente eso. Hay diferentes tipos de violencia, las conocemos y por supuesto una universidad pues no es ajena a determinados escenarios, ¿cierto? O a que haya conflictos al interno de la universidad. ¿Se han detectado algún tipo de violencias y cómo se han atendido situaciones posibles que se hayan detectado desde Bienestar y a nivel multicampus? Bueno, es importante resaltar que la universidad viene trabajando permanentemente en función de generar espacios, campañas, espacios formativos para la prevención y atención de cualquier tipo de violencia.
Para nosotros, cuando llega un caso, siempre va a tener la activación correspondiente que permita brindar un acompañamiento no solamente a nivel psicosocial, que es muy valioso, muy importante, sino también a nivel jurídico, que permita establecer el paso a paso para proceder de acuerdo con la situación. Por supuesto, como sociedad, lo decía Natalia, tenemos una realidad social en la cual cada uno de nosotros debemos también de hacernos responsables frente a nuestras conductas, pero para nuestra institución el establecimiento de rutas claras en relación a la activación de una situación de vulnerabilidad o de violencia frente a la atención desde bienestar institucional, siempre se establece el debido proceso para garantizar el acompañamiento. Cuando tienen que ver relación o situaciones con estudiantes, por supuesto también involucramos a las unidades académicas y al área de jurídica correspondiente para activar el debido proceso. Y para el caso también de los empleados, pues corresponde activar al área de gestión humana para asimilar un debido proceso en la activación de la ruta correspondiente. Ahorita reforzaba la importancia no solamente en la atención de violencias, sino también en la prevención de violencias. Entonces, para nosotros como universidad, ese principio rector, ese principio base, que es el reconocimiento y respeto por cada una de las personas, es nuestra estrategia fundamental para abarcar cualquier tipo de acompañamiento y de intervención que prevenga las violencias a nivel institucional, que fortalezca los entornos seguros y por supuesto también la convivencia a nivel institucional. Ha dicho usted, Alejandra, algo absolutamente importante, y es cómo la prevención y la atención oportuna logra que de alguna manera el conflicto pueda ser resuelto de la mejor forma, porque estamos entre seres humanos, estamos entre seres humanos capaces de dialogar y capaces de entendernos a pesar de las diferencias. Y eso implica, por supuesto, como unas dinámicas en la resolución de dificultades y de conflictos y, por qué no, de violencias. Dificultades que nos llevan a preguntarnos, bueno, y desde el punto de vista social, ¿cómo están siendo impactados y qué podemos hacer? De la mano de una estudiante de comunicación social, Inira Petro, conoceremos un poco esa reflexión desde el conflicto y su resolución desde el campo de vista social, la nota con la que quedamos en este momento. Cuando hablamos de violencias basadas en género, estamos hablando de un tema que transversaliza no solamente las áreas de educación, sino las áreas de vida y de conocimiento. De allí creo que puede partir la sensibilización, desde el conocer no solamente la experiencia del otro, que es un ser completamente distinto a mí, que vive y transita este mundo y estas formas de una forma distinta a la que yo la hago, sino también desde el ámbito teórico. Cuando empezamos a acercarnos, a aproximarnos, a aprovechar de las herramientas que tenemos en nuestro entorno, de esta universidad, del internet, de toda la información que tenemos a nuestra disposición, todas esas situaciones que parecen sumamente lejanas, que creemos quizás ese tipo de violencia pues pasa como en cualquier otra parte del mundo, pero aquí de pronto no, o en mi familia no, o a nadie cercano a una amiga mía no, empezamos a comprender que tiene tantos matices y tantas esferas que casi que todas las personas, para ser específica, todas las mujeres que tenemos en nuestro entorno han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia basada en género. Creo que la sensibilización tiene que darse desde allí, desde el acercamiento al otro, el reconocimiento desde el humano, la formación y el entendimiento de que te escucho, te reconozco y te creo sobre todo lo que me estás contando. Hablar de este tema desde la colectividad es relevante y sumamente imprescindible porque primero, ningún cambio en la sociedad se da desde la individualidad. Aunque todos tengamos experiencias distintas, cuando las ponemos en común, las ponemos en diálogo y pasan de estar simplemente en nosotros a hacer un sentir colectivo, es allí cuando se produce el cambio, cuando empezamos a gestar y construir desde el aporte que cada uno puede dar. Y en segundo lugar, porque ningún caso de violencia basada en género es un caso aislado. Todas las violencias basadas en género hacen parte y vienen arraigadas de un sistema patriarcal que nos abarca absolutamente todos y dentro del cual todos estamos permeados y afectados. De allí que aunque quizá yo particularmente en algún momento de mi vida de pronto no haya vivido desde mi carne propia una violencia basada en género, no significa que el problema no me haga parte, no significa que no pueda aportar algo a la solución de la problemática.
la identificación de los diferentes tipos de violencia, la manera como nos preparamos como sociedad para afrontarla, el hecho de entender que si el otro no es mi amigo, pues no tiene que convertirse en mi enemigo ni en mi adversario, simplemente en alguien que piensa distinto. Cuando escuchábamos la reflexión de nuestra estudiante pensábamos, ¿acaso en la resolución de nuestros conflictos en el hogar, con nuestro núcleo de amigos, pensamos así? Es hora de entender que el ser humano está hecho para precisamente entrar en conversación más que entrar en conflicto. Y entonces eso nos lleva, Alejandra, que indiscutiblemente al interno de nuestra universidad hay una serie de programas que se hace cuando casos que tienen que ver con violencia o bien de género o de género o de cualquier orden llega, ¿cómo se afrontan? Para que nuestros televidentes lo sepan. Lo primero es que nosotros desde Bienestar somos el canal directo para este tipo de denuncias, de situaciones frente al tema de la vulnerabilidad o la violencia que se pueda vivir al interior de nuestro campus, y a partir de allí establecemos un protocolo o ruta para asegurar un acompañamiento integral a la víctima. De acuerdo al caso, se establecen las diferentes activaciones correspondientes a las que haya lugar, incluso instituciones externas, y a nivel institucional brindamos toda esa orientación integral que permita a la víctima una protección y una seguridad frente al proceso que está viviendo. Permanentemente nos encontramos en la actualización de estrategias, incluso hoy estamos haciendo la intervención a través de unas mesas de trabajo que construimos a nivel institucional, donde hace parte la comunidad universitaria, representantes de los docentes, de los estudiantes, de los administrativos, para facilitar la actualización o entendimiento permanente y la formación frente a los tipos de violencia a nivel institucional. De esta manera facilitaremos también esa transformación social, yo la llamo transformación social consciente, porque es necesario responsabilizarnos de manera individual y colectiva frente a esos asuntos que pueden ser generadores de violencia, ser conscientes de aquella naturalización de comportamientos que en ocasiones podemos tener y que puede generar vulnerabilidad en el otro. Cuando reconocemos al otro de manera integral y lo escuchamos, creemos que es un paso inicial importante para abordar de manera satisfactoria y fortalecer todas esas estrategias que a nivel institucional tenemos para acompañar a la comunidad universitaria y generar esa transformación social que tanto necesitamos. Cuando uno piensa en esa expresión, Natalia, de transformación social, pero responsable, consciente, inmediatamente aparece un elemento fundamental, y es, bueno, ante esa problemática de violencia se nos plantean unos desafíos como sociedad, desafíos que se van convirtiendo día a día en algo que a veces se vuelve paisaje para el común, o sea, la gente se acostumbra a agredirse, a violentarse, a gritarse, y más cuando se presentan al interior de una institución, o sea, eso se nos vuelve, es normal que el jefe hable fuerte, es normal que el compañero de pronto piense que el otro, por ser distinto, pues no hay problema en agresión. No, señor. Ante eso se nos plantean una serie como de desafíos. ¿Qué podríamos decir allí? Bueno, hay muchos desafíos definitivamente. El primero es ver al otro. Sí. Mirar al otro, reconocer al otro, es decir, el reconocimiento del otro, de la otra, de esa diferencia, sí, es fundamental y sustancial al momento, digamos, de hacer unas relaciones subjetivas e intersubjetivas, sanas, cordiales, armónicas y respetuosas, ¿cierto? Es a partir del reconocimiento podemos entonces reivindicar también los derechos y digamos también pues como el lugar de la persona humana. Entonces yo creo que ahí estoy hablando de un asunto de la ética, sí, ¿cierto? De la ética en las relaciones sociales y en las relaciones pues digamos que generamos en cualquier ámbito de la vida. Pero hay asuntos, pues, digamos, concretos y que yo creo que Alejandra nos lo mencionaba y que tiene que ver con ese cambio y esas transformaciones de orden cultural, porque muchas de las violencias son estructurales. Sí, hay unas que se viven en la vida cotidiana, sí, pero efectivamente hay unas que son estructurales, y todo cambio estructural implica un cambio cultural de fondo, ¿cierto? Y ese cambio cultural de fondo nos lleva evidentemente a los asuntos de pedagogía social o de la socioeducación. La socioeducación es
la identificación obviamente de esas violencias, de ese tipo de violencias y cómo atenderlas también desde darle herramientas a las personas, empoderar a las personas para que tenga también elementos en la comprensión de estas dinámicas para también poner límites, enfrentarlas, pero también reconocer que tiene el poder para poder generar límites. Hay otros asuntos que me parece que son importantes y es, digamos, la validación permanente de los derechos humanos, del derecho y de la dignidad de la persona. Y eso definitivamente se cultiva en la medida en que también a las víctimas de violencias o de todo tipo de violencia se les reconoce la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y yo creo que las instituciones, tanto desde el Estado como las instituciones en general, deberían garantizar este tipo de asuntos, ¿cierto? Como para que las víctimas puedan encontrar también como paz y tranquilidad al momento de poder actuar, digamos, en sociedad nuevamente. Porque efectivamente hay unos daños de orden psicológico, físico, económico, etcétera, ¿cierto? Cuando se enfrenta ante esa situación, finalmente, Alejandra, desde Bienestar Universitario, es decir, la dirección, el liderazgo que tiene nuestra universidad para la atención de cada una de esas circunstancias, uno dice, claro, estamos como institución y como instituciones en general, incluso en plural, sí, ante una serie de desafíos. Pero llega alguien y dice, bueno, yo me siento violentado en mi derecho, bien sea por mi condición de persona diferente, listo, bien sea por mi condición, incluso hasta personas con discapacidades distintas o como empleado, ¿de acuerdo? Ante eso, cuando él detecta que efectivamente se siente vulnerado, ¿cuál es como el proceso que debe hacer en nuestra universidad para que lo conozcamos todos? Lo primero, César, es tener conocimiento del caso, de la situación, y por eso hacía énfasis en que Bienestar Institucional es el canal directo frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de denuncias. Lo segundo es que se encuentra un acompañamiento psicosocial desde el inicio hasta el final. Es un acompañamiento permanente porque estas situaciones de violencia no se solucionan seguramente en un primer momento con la escucha y con la activación de protocolo, sino que estas personas, las víctimas, requieren un acompañamiento permanente frente a su emocionalidad, frente a la situación de vulnerabilidad que se vivió. Entonces el inicio siempre será a través de una atención psicosocial, donde allí se da la orientación y las claridades frente a la ruta de acompañamiento, y lo segundo es activar las rutas correspondientes internas o incluso externas, que en este caso también corresponde, por ejemplo, si la víctima es menor de edad, se deben activar a nivel externo las correspondientes instituciones, y de caso contrario también, obviamente de acuerdo con la autorización o disponibilidad o disposición por parte de la víctima frente a la activación del debido proceso. Internamente se notifica a las áreas correspondientes, ya sea gestión humana, al área jurídica o al área administrativa o académica correspondiente. En este caso, para el área de estudiantes será siempre la facultad y el área jurídica, quienes se activan también el debido proceso en términos jurídicos que permita o inicio un discurso, un diálogo, una conversación, o finalmente el debido proceso frente a la situación que se evidencie. Es muy importante también dejar claro que cada caso es único, aunque haya una ruta y un protocolo establecido para todo el acompañamiento, cada caso tiene su individualidad, y por supuesto el proceder también depende, digamos, que de la situación o de la individualidad frente a lo vivido en el asunto de la violencia. Como acaban de darse cuenta, al interno de la sociedad, como seres humanos, la invitación al diálogo, pero también al interno de nuestras instituciones. Le hemos escuchado muchas veces a nuestro rector general una expresión, y es: no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Es decir, es la oportunidad permanente para entender que muchas cosas al interno nuestro pueden cambiar, mejorar, potencializarse de una mejor forma si ponemos nuestro granito de arena, si empezamos a ver en el otro no un adversario por ser distinto a mí, sino simplemente
alguien diferente con otros sueños, con otros proyectos, con otras formas de vida, y cuando nos acercamos a los demás, incluso a los que consideramos más distintos, y nos abrimos al diálogo, yo creo que todos podemos coincidir en que es increíble los maravillosos seres humanos que hay detrás de cada uno de los rostros, aún de los diferentes. Desde nuestra universidad, cómo se activan todos esos entornos protectores para que cualquier acción que implique violencia nunca podrá ser bienvenida. Y por eso las diferentes rutas que se activan para solucionarla. A nuestras invitadas, mil gracias, Alejandra Naranjo desde Bienestar Institucional, a nuestra profe Natalia, porque a partir de sus reflexiones podemos ir creando conciencia de la sociedad a la que pertenecemos y sobre todo del maravilloso ser humano que hay detrás de cada rostro y sobre todo detrás de cada rostro diferente al mío. Los invitamos a que nos sigan a través de todos nuestros canales digitales y demás, y por supuesto a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos en este su espacio de opinión en rojo y negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad.